Tomás Ibáñez es un veterano libertario con infinidad de textos escritos y unos cuantos libros a sus espaldas. Entre ellos, estos que tengo aquí, Contra la dominación, que versa sobre el relativismo, un concepto que veremos que se repite en su obra y se centra en 4 autores, que son Cornelius Castoriadis, Michel Foucault, Richard Rorty y Michel Serres. También este otro libro, Municiones para disidentes, realidad, verdad, política, donde se abordan temas cruciales para la posmodernidad, como de nuevo el relativismo, enfrentado al absolutismo o el también controvertido tema de cómo entendemos la realidad. Entre la obra de Ibáñez se encuentran también 3 libros que recopilan artículos suyos. En 2006 se produjo la primera entrega con el título, si no me equivoco, de ¿Por qué A? Fragmentos dispersos para un anarquismo sin dogmas. Digo si no me equivoco porque no tengo esa edición. Sí tengo esta otra argentina de libros de Anarres, Actualidad del anarquismo, aparecida en 2007, que creo que recoge también algunos de los artículos. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace directo a esta edición y a otros textos y entrevistas para conocer mejor el pensamiento de Tomás Ibáñez. En 2007 aparece este otro libro, Anarquismos a contratiempo, que recogía también algunos de sus artículos y al que ya dediqué un vídeo. Dejaré un enlace por aquí arriba. Y por último, el objeto de este vídeo, el último aparecido en 2022 con este sugerente título, Anarquismos en perspectiva, que recopila artículos de los 5 años previos, con una crisis sanitaria de por medio. La fidelidad de Tomás Ibáñez al anarquismo pasa por una máxima que él mismo repite con frecuencia, según la cual no hay anarquismo más genuino que aquel que es capaz de dirigir hacia sí mismo la más implacable de las miradas críticas. De esa manera, sus artículos constituyen impagables reflexiones sobre la teoría y las prácticas anarquistas que, como resulta lógico, no siempre responden acertadamente a los desafíos de la actualidad. El libro agrupa los artículos en 3 bloques temáticos, el primero de los cuales nos habla de cómo encaja el anarquismo en la situación actual y de cómo podría evolucionar. De esa manera, Ibáñez nos propone un anarquismo actualizado, crítico, con gran parte de los presupuestos heredados de la modernidad, que es algo que será controvertido para muchos y que a mí mismo me hizo cuestionar hace ya tiempo gran parte de mis convicciones. Por ejemplo, se cuestiona la idea de que un modelo de organización sirva para el conjunto de la sociedad, se rechaza definitivamente que la práctica dependa de la teoría, así como la proclamación de principios universales válidos para cualquier lugar del planeta. Sería un anarquismo siempre consciente de que es transitorio, es decir, que no resulta presente para siempre con una base firme e intemporal. Asimismo, no formaría una unidad, sino, en palabras textuales de Ibáñez, una multiplicidad irreductible, un conjunto de fragmentos dispersos. No obstante, Ibáñez deja claro lo que él denomina el invariante anarquista, es decir, para seguir siendo anarquismo y no otra cosa, deberá conservar algunas características modernas del anarquismo instituido. Entre esos valores está la conjunción de la libertad y la igualdad en un mismo movimiento. Sería la unión indisoluble de la libertad colectiva y la libertad individual. No es posible, desde la perspectiva anarquista, pensar la libertad sin la igualdad, ni la igualdad sin la libertad. Desde ese punto de vista se muestra el invariante anarquista contrario a cualquier forma de dominación. Entre otros elementos que ejemplifican el invariante anarquista está la unión de la utopía, es decir, la imaginación de un mundo siempre distinto al existente, y el deseo de revolución, es decir, la voluntad de acabar con ese mundo actual que tampoco nos gusta. Otro rasgo inscrito de forma permanente en el anarquismo es su compromiso ético, la adecuación de medios a fines. En otras palabras, no se puede alcanzar un objetivo acorde a los valores anarquistas adoptando caminos que los contradigan. Es lo que Ibáñez denomina políticas prefigurativas, según las cuales las acciones desarrolladas y las formas de organización adoptadas deben reflejar ya hoy en día las finalidades perseguidas. Por último, también para continuar siendo anarquismo, el anarquismo que viene deberá propiciar una fusión entre la vida y la política, lo que supone una imbricación entre lo teórico y lo práctico, entre la ética y la política, entre lo político y lo existencial. Y, hablando de lo existencial, frente a esa dicotomía que estableció ya hace tiempo Murray Bookchin entre un anarquismo social con un movimiento fuerte organizado a sus espaldas y un anarquismo como estilo de vida, Ibáñez rompe con esa dicotomía reivindicando también la subjetividad, la vertiente existencial que se niega a verse reducida por el sistema y ofrece también resistencia con un modo de vida
antagónico. En este primer bloque, Ibáñez también muestra las discrepancias con otros dos grandes militantes libertarios, como fueron Amedeo Bertolo y Eduardo Colombo, que creo que son polémicas que tienen de nuevo que ver mucho con la tensión entre modernidad y posmodernidad. Ante el declive del anarquismo, Bertolo era más partidario de una renovación del anarquismo y Colombo se mostraba más propicio a conservar, digamos, cierta identidad revolucionaria, volviendo a vigorizar sus raíces. Y la metáfora del árbol es bastante acertada, ya que si bien uno se mostraba partidario de podar el tronco del anarquismo para tratar de que brotaran nuevas ramas o se las injertara, otro se esforzaba en abonar efectivamente sus raíces. Ambas cosas seguramente muy necesarias y efectivas, aceptando por un lado la constante renovación del anarquismo, pero conservando, digamos, cierta esencia, o si no gusta esta palabra, ciertos rasgos y valores. En cualquier caso, la diversidad forma parte del anarquismo, a veces incluso en sana y en abierta controversia. Y se establece aquí, yo creo, que cierta paradoja. Y es que hay personas que se manifiestan como anarquistas, pero con las que no nos identificamos demasiado, a pesar incluso de no tener grandes discrepancias. Por el contrario, nos reconocemos en otras con las que estamos en constante polémica libertaria. Yo creo que ello constituye un síntoma de la gran heterogeneidad del anarquismo. El segundo bloque aborda ciertos planteamientos teóricos sobre los que el autor considera que debe renovarse el pensamiento anarquista. Por ejemplo, los conceptos de la libertad y el poder, o de nuevo la cuestión de los valores universales. Y es que libertad y poder se han revelado como fenómenos más complejos de lo que consideró el anarquismo clásico. Si Foucault nos advirtió que el poder era poliédrico, es decir, que no manaba solo del Estado, es posible que otro tanto debamos considerar sobre la libertad. Ibáñez nos propone no concebir la libertad como una sustancia, como algo que podamos poseer en determinadas cantidades o que definiría ciertas situaciones, por lo que habría que tratar de explorar las prácticas creadoras de la libertad. En otras palabras, la libertad solo existe en y a través de su ejercicio. Al mismo tiempo, este ejercicio de libertad activa una capacidad creadora y da lugar a realidades y posibilidades que no existirían si no fuera por el desarrollo de esas prácticas de libertad. En lo que respecta a la cuestión de los valores universales, el anarquismo, en la medida en que se opone a toda dominación, solo puede ser para Ibáñez un antiuniversalismo, un tema controvertido. Lo que Ibáñez nos explica es que una cosa es, por supuesto, tener buenas razones para que un valor concreto deba aplicar al conjunto de las personas. Y otra muy diferente es considerar que ese valor, digamos, está integrado en alguna instancia, superior, trascendente, que escapa a la contingencia de las decisiones humanas, adquiriendo así un valor absoluto. Se considera que desde esa contingencia se defienden mejor los valores, aunque nuestro deseo libertario sea extenderlos a todos los seres humanos. Y es que la pretensión de universalidad de los valores nada aporta sobre la supuesta bondad intrínseca de los mismos, y más bien, y esto es importante, parece conllevar un deseo de poder ilimitado para obligar a todas las personas sin exclusión alguna. Dentro de esta polémica creo que podemos estar de acuerdo, por ejemplo, en que la libertad y los derechos humanos pueden sostenerse filosófica y políticamente sin necesidad de asentar su universalidad. Bajar los derechos humanos desde un plano trascendente y absoluto al ámbito de la historicidad y la sociedad, es decir, comprender sus circunstancias históricas, sociales y contingentes, no disminuye su valor ni su significado. No obstante, resulta un tema delicado, cuando el anarquismo, que defiende obviamente la diversidad y la autonomía, puede encontrarse con algún grupo humano que defiende la unidad y la jerarquía. En esos casos se establece una pregunta: ¿podría el anarquismo acabar con la autonomía de los que apuestan por el autoritarismo? Para Tomás Ibáñez, como defensor de la pluralidad y de la diferencia, el anarquismo solo puede ser contrario a cualquier pretensión de universalidad, pero también, como es lógico, contrario a cualquier particularismo que vaya contra sus propios valores. Y es que el anarquismo constituye también un particularismo, una singularidad, aunque por supuesto su deseo es que sus valores y prácticas sean compartidos por todos los seres humanos. En este segundo bloque del libro, Ibáñez menciona también a un autor, Cornelius Castoriadis, cuya idea de la autonomía resulta fundamental para enriquecer los planteamientos anarquistas. Recordaremos, no obstante, que Castoriadis nunca se consideró anarquista e incluso en algún momento se mostró reacio a una corriente antiestatista que él consideraba aquejada de individualismo. No obstante, este autor se fue desmarcando poco a poco de los dogmas marxistas hasta considerar que el Estado constituye una instancia de poder separada de la sociedad y por lo tanto incompatible con la verdadera democracia.
Castoriadis llegó a considerar que la revolución fracasaba cuando se renunciaba a la autonomía y se permitía que instancias separadas de los colectivos sociales fueran las que tomaran las decisiones. Sería necesario suprimir la división entre dirigentes y dirigidos, ya que de lo contrario la supresión temporal de la propiedad privada de los medios de producción podría acabar en la reproducción y reinstauración de la lógica capitalista. En cualquier caso, la autonomía como concepto, principio y práctica debería formar parte de un anarquismo permanentemente crítico y abierto a la renovación. Por último, el tercer bloque temático incide en el totalitarismo de nuevo cuño, junto a la modalidad de capitalismo que lo sustenta y lo motiva. Un totalitarismo que se ha instalado en los últimos años, acelerado también por la reciente pandemia. El saber teórico y práctico, incluido el médico, está en manos de una minoría, un reducido número de especialistas, por lo que la capacidad de decisión de la población se va anulando paulatinamente. Este es el contexto: un sistema estatal que en nombre de la seguridad busca el control y la sumisión, y un sistema capitalista donde en nombre del mercado se busca la máxima rentabilidad y el máximo beneficio. Es donde se va abonando un nuevo totalitarismo posibilitado también por la tecnología. De esa manera resultan fundamentales la conciencia sobre este nuevo panorama, así como estrategias de resistencia. Las crisis parecen inherentes al sistema, y aunque de forma obvia afectan a la mayoría de la población, el propio sistema parece salir fortalecido de ellas. No obstante, es posible que sus propias características conlleven la posibilidad de la innovación, la posibilidad de quebrarlo para conducir a la transformación social. Por ejemplo, respecto a la crisis sanitaria reciente, con la declaración del estado de sitio, confinamiento estricto, prohibiciones diversas, aparecieron afortunadamente brotes de resistencia y solidaridad que nos recordaban al apoyo mutuo de Kropotkin, ya insertado para siempre en las ideas libertarias. Esto invita, por supuesto, al optimismo, incluso en condiciones muy adversas. Y es que resulta fundamental que el anarquismo actúe sobre el ámbito poblacional más próximo, la calle y el barrio donde se habita, creando esos vínculos de afinidad que habría que potenciar entre la gente. Nuestra forma de incidir en la realidad depende, por supuesto, de cómo la entendemos y cómo nuestras acciones acaban afectando a las características de la misma. Se concluye el libro hablando de las experiencias del colectivo Rosa Nera en Creta y recordando al militante libertario Mark Tonsin, desgraciadamente fallecido. Dejaré también un enlace en la descripción del vídeo para los que quieran ampliar información sobre este colectivo que liberó un espacio autogestionado en la isla de Creta. La de este libro creo que es otra lectura imprescindible para revitalizar las ideas auténticamente libertarias, especialmente en estos tiempos de tanta confusión. Hasta muy pronto.